Mis padres me dijeron que no era importante celebrar mi cumpleaños porque mi hermano se graduaba como ingeniero. Años después, cuando él los abandonó a su suerte, me buscaron a mí para salvarlos, así que les recordé que el único regalo que me dieron fue sentirme inútil. Nunca fui un niño particularmente rebelde, ni el típico al que hay que arrastrar a las reuniones familiares porque prefiere quedarse solo en su cuarto. Todo lo contrario, siempre fui de los que buscaban encajar. Era el que ayudaba a poner la mesa sin que me lo pidieran, el que sacaba la basura sin hacer drama, el que sacaba buenas notas y se sentaba en silencio mientras los adultos hablaban de cosas de grandes. Pero eso jamás importó en mi casa. Porque ahí, todo giraba alrededor de mi hermano. Él no era solo el primogénito. Era el orgullo, el modelo a seguir, el que nació para brillar, según decía mi madre cada vez que alguien le preguntaba por sus hijos. Yo era el otro. El que no salía en las fotos del centro de la sala. El que no tenía álbumes personalizados ni cajas con dibujos guardados en el ático. El que se sentaba en el asiento trasero cuando él estaba. Siempre el que sobraba. Crecimos en un barrio tranquilo en las afueras de Springfield, Massachusetts. La casa de 2 pisos, con ese jardín descuidado que mi padre decía que arreglaría algún día, era un reflejo perfecto de nuestra familia, presentable por fuera, pero un caos lleno de polvo emocional por dentro. Mi madre vivía obsesionada con la imagen de familia perfecta, pero solo si esa imagen giraba en torno al éxito de mi hermano. Si él respiraba, se hacía silencio para escucharlo. Si tenía un proyecto escolar, toda la casa se volvía su laboratorio. Si estaba triste, se cancelaban planes. Y si lograba algo, así fuera una puta insignia en el colegio, se organizaban cenas como si hubiera ganado un maldito premio Nobel. Mientras tanto, yo aprendía a tragarme las ganas de destacar, a no molestar, a ser discreto. Como decía mi papá cuando notaba que yo intentaba contar algo y él ya estaba a medio camino en una historia sobre las Olimpiadas de Matemáticas de mi hermano. Era agotador. Pero hubo un día que nunca se me va a olvidar. Tenía 16. Ya había aprendido a no esperar mucho. Sabía que si había una elección entre mi hermano y yo, siempre elegirían a él. Pero ese día fue distinto. No porque pasara algo bueno, sino porque fue el día en el que algo en mí se quebró para siempre. Desde hacía semanas había estado contando los días para mi cumpleaños. No porque esperara una fiesta o regalos, eso ya había quedado claro que no era su estilo conmigo. Sino porque, por una jodida vez en años, mi cumpleaños no coincidía con nada importante de mi hermano. No había competencias, no había premiaciones, no había fiestas de graduación. Nada. Era mi día. O eso creía. La mañana del 28 de mayo, me desperté temprano. Había escondido unos globos baratos que compré con lo que me sobró de mis clases de tutoría y planeaba inflarlos para ponerlos en mi cuarto. No quería una fiesta, solo un pequeño rincón que dijera, hoy existes. Bajé las escaleras con una mezcla de ilusión y resignación. Tal vez esta vez se acordarían. Tal vez esta vez habría una maldita vela en una rebanada de pastel. Pero apenas entré a la cocina, supe que no. Todo estaba decorado. Pero no para mí. En la pared colgaba un cartel inmenso hecho a mano que decía, felicidades, Carlos, nuestro ingeniero estrella. Mi hermano se graduaba ese mismo día. Mi madre, emocionadísima, preparaba un desayuno especial. Mi papá estaba lustrando sus zapatos como si fuera a una gala. Y cuando me vieron bajar, mi madre ni siquiera esperó a que dijera nada. Me lanzó una sonrisa tibia y me soltó como quien te avienta un balde de agua helada, hoy no vamos a hacer nada por tu cumpleaños, mi amor. No seas egoísta. Tu hermano se gradúa. Eso sí es importante. Ya celebraremos otro día, ¿sí? Pero no hubo otro día. No hubo pastel. No hubo cena. No hubo una puta vela encendida. Solo estuve ahí, parado en la ceremonia universitaria de mi hermano, aplaudiendo mientras mi madre lloraba de emoción como si se tratara del Papa. Y yo, con el cartel improvisado que hice en una hoja de cuaderno, escribí feliz cumpleaños para mí y lo guardé en el bolsillo. No porque pensara mostrarlo, sino para recordarme que ese día yo también estaba vivo.
pero para ellos, era como si no. En el carro de regreso, nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie mencionó que era mi día. Solo hablaban de Carlos, del futuro brillante que le esperaba, de lo afortunados que eran de tener un hijo así. Yo no dije nada. Solo apreté los dientes. Esa noche, mientras mi hermano dormía borracho de tanto reconocimiento, yo escribí en la parte trasera de ese cartel: nunca vas a volver a tenerme disponible. Nunca más voy a mendigar un lugar en esta casa. Y lo pegué en la pared de mi closet. No como amenaza. Como promesa. Porque a partir de ese momento, ya no iba a buscar su aprobación. Iba a buscar cómo desaparecer de su mundo sin que notaran lo valioso que era hasta que lo necesitaran. Porque ese día, sin saberlo, ellos me enseñaron que su lealtad tenía precio. Y que mi silencio, también. Actualización 1. Pasaron 4 años desde esa noche en la que juré no volver a esperar nada de ellos, y si algo me quedó claro en ese tiempo fue que cuando uno deja de desear migajas, el hambre se transforma en ambición. No fue sencillo. La libertad no llega con aplausos ni con una maleta lista, y menos cuando todo lo que tenés son trabajos de medio tiempo y una cuenta de banco que a duras penas respira. Me gradué del colegio sin que nadie estuviera en la ceremonia. Mis padres estaban de viaje visitando a Carlos en California, porque según mi madre la mudanza a Silicon Valley era un hito en la historia familiar. Me lo dijo por teléfono como si fuera una actualización de estado. Cuando mencioné que recibiría un reconocimiento por mi promedio, lo único que respondió fue: ay, mi amor, tú sabes que no es por mal, pero es que él nos necesita más ahora. Te mando un abrazo gigante. Nunca llegó ni el abrazo ni el reconocimiento de parte de ellos. Así que caminé al escenario con las manos vacías y los ojos bien abiertos, convencido de que la vida me debía algo más que eso. Y decidí cobrárselo. Me mudé solo un mes después, a un apartamento diminuto en Worcester que más que hogar parecía una caja de zapatos abandonada. El colchón inflable tenía un parche que se despegaba cada madrugada, y el primer mes dormí con una olla al lado de la cama porque el techo tenía una gotera que nunca arreglaron. Pero era mío. Nadie me gritaba desde las escaleras. Nadie interrumpía mis pensamientos para contarme lo grandioso que era otro. Empecé a trabajar de mesero en un restaurante 24 horas a unas cuadras de ahí, el típico diner de carretera donde todo huele a grasa y cigarro viejo, pero donde aprendí más sobre la gente que en toda mi infancia. La rutina era brutal: doble turno los fines de semana, descansos de 10 minutos para devorar un sándwich de jamón y propinas que apenas cubrían el alquiler. Pero algo se encendió en mí en ese lugar. Un tipo que venía cada viernes, un repartidor de UPS que siempre pedía café negro y waffles con mantequilla, una noche me soltó sin más: se nota que vos tenés más hambre que el promedio, pibe. No de comida, de futuro. No supe qué responderle. Pero esa frase me hizo inscribirme en un programa nocturno de Community College. Mientras otros dormían o salían a beber, yo tomaba clases de inglés técnico y fundamentos de redes, a veces desde el baño del restaurante con los audífonos puestos, memorizando conceptos entre pedidos. Durante un tiempo no fui más que una figura desvelada con uniforme de mesero y ojos irritados por el insomnio. No tenía vida social, no tenía pareja, no tenía salud mental estable. Pero tenía una motivación: demostrarme a mí mismo que valía algo, aunque ellos no lo vieran. Y lo logré. Con el tiempo, fui subiendo de a poco. Pasé de limpiar mesas a llevar caja, y después a gestionar pedidos. No era gran cosa, pero ya no me sentía invisible. Por primera vez, alguien me decía buen trabajo, aunque fuera el jefe de cocina con voz ronca y olor a cebolla. Mientras tanto, Carlos se volvía una celebridad en la familia. Mandaba fotos desde oficinas con vista al mar, con copas de vino y camisetas de startups donde nadie parecía trabajar de verdad. Cada semana mis padres subían algo nuevo a Facebook: que si lo entrevistaron para una revista de tecnología, que si lo invitaron a una conferencia en Seattle, que si estaba saliendo con una arquitecta mitad italiana, mitad sueca, un bombón de otro nivel, según mi madre.
Yo miraba todo eso desde el breakroom del restaurante, con las manos llenas de grasa y la ropa manchada de café, preguntándome si algún día dejarían de medir todo en función de su maldito éxito. Pero lo más jodido no era eso. Lo jodido era que aún desde la distancia, yo seguía siendo el que debía entender, el que no debía hacer escándalo, el que debía fingir que todo estaba bien. Un día, mi madre me llamó para ponernos al día. Era un lunes, tenía el día libre y estaba arreglando el baño que se inundaba cada que alguien usaba la ducha. Me senté en el borde del lavamanos, con la toalla en la cabeza, y contesté. Su voz era la misma de siempre, cálida pero con ese tono condescendiente que se arrastra como una telaraña pegajosa. Me preguntó si había seguido estudiando, si seguía en ese trabajito de comidas rápidas y si había conocido alguna chica simpática. Yo respondía sin ganas, esperando el verdadero motivo de la llamada. No tardó. Me dijo que Carlos tenía un ascenso y que pensaban hacerle una fiesta sorpresa en verano, y que les gustaría que yo fuera. Le dije que si tenía tiempo iría, aunque por dentro ya sabía que no iba a pisar esa casa otra vez. Pero justo antes de colgar, lo soltó. Como una bala. Ah, y por cierto, feliz cumpleaños atrasado. Tu papá y yo pensamos en ti todo el domingo, pero estuvimos tan ocupados con lo de Carlos que se nos pasó el día. Lo dijo con una sonrisa en la voz, como si eso fuera suficiente, como si no fuera exactamente eso lo que me había roto por dentro desde que tenía uso de razón. Solo le dije no te preocupes y colgué. Después fui al supermercado, compré un pastel de chocolate y le clavé una vela. Una sola. La prendí, apagué las luces, me senté frente al espejo del baño y soplé. No pedí un deseo. Solo murmuré en voz baja, nunca más. Porque incluso desde la independencia, seguía cargando el eco de su desprecio. Y ya era hora de empezar a devolverlo. Actualización 2. Pasaron 3 años desde esa última llamada y, para entonces, ya no quedaba ni rastro del muchacho que soplaba velas frente al espejo del baño. La rabia acumulada. El abandono que arrastraba como una sombra y esa urgencia silenciosa de demostrarme que no estaba condenado a vivir en la esquina del olvido fueron el motor que me empujó a terminar mis estudios en tecnología. No fue rápido, no fue glorioso, pero fue completamente mío. Me gradué sin aplausos, sin abrazos familiares, sin cenas en restaurantes caros, pero también sin deberle un solo centavo a nadie. En el mismo momento en que imprimí mi certificado, tomé la hoja, la doblé en 2 y la metí en la caja donde guardaba todo lo que me recordaba lo que era ser invisible. Justo encima del cartel de feliz cumpleaños para mí que aún conservaba. Había logrado un trabajo como técnico en redes para una pequeña empresa en el norte de Boston. Era una mierda mal pagada, pero con potencial de crecer, y ese potencial fue suficiente para mantenerme enfocado. Entre cables, routers y servidores viejos, fui aprendiendo más de lo que cualquier clase me había enseñado. Dormía poco, sí, pero al menos no tenía que sonreírle a nadie que me viera como menos. Vivía en un apartamento más decente, ya sin goteras, sin colchones inflables, con una cafetera que no explotaba a la tercera taza. Y si bien todavía no podía darme lujos, al menos comía caliente todos los días y no tenía que hacer cuentas para comprar jabón. Por primera vez, me sentía tranquilo. Solo, pero tranquilo. Y fue justo cuando empecé a respirar con calma que la vida, como siempre, decidió divertirse a mi costa. Me enteré por un mensaje de texto de un primo lejano, uno de esos que solo escribe cuando necesita algo o cuando hay chisme fresco. Me dijo: ¿ya supiste lo de Carlos? Está jodido. Parece que lo estafaron o algo con criptos. No entendí al principio, porque para mí Carlos ya no existía. Su vida se reducía a fotos en redes que, para ser honesto, había silenciado hacía años. Pero igual sentí una punzada en el estómago, no por lástima, sino por curiosidad. Abrí su perfil. Estaba intacto, pero algo había cambiado. No había publicaciones nuevas. Las historias que antes compartía casi a diario ahora estaban en blanco. Cero actividad. Cero sonrisas falsas. Empecé a buscar. No porque me importara, sino porque algo en mí quería confirmar que, sí, el gran hijo dorado finalmente había fallado.
Con el tiempo, el resto de detalles llegó como un goteo lento y constante. Resulta que Carlos había metido todos sus ahorros y parte de un préstamo personal en una plataforma de criptomonedas revolucionaria que terminó siendo un fraude. Lo despidieron de la empresa, la arquitecta perfecta con la que vivía lo dejó por un tipo de Portland que tocaba en una banda y hacía cerámica, y para colmo, había acumulado deudas que ni siquiera mis padres podían cubrir. Al parecer, incluso su título universitario estaba siendo cuestionado porque nunca terminó de pagar el préstamo y la universidad lo bloqueó en su sistema. ¿El resultado? Carlos desapareció. Dejó de contestar llamadas. Cerró sus redes. Y un día, sin más, dejó una nota en casa de mis padres diciendo que necesitaba alejarse de todo por salud mental. Traducción, los abandonó a su suerte. Yo me enteré de todo esto semanas después, cuando sonó mi celular una tarde en la que estaba instalando una red en una oficina dental en Quincy. Era mi madre. No la había visto ni escuchado en más de un año. Contesté porque algo en mí quería saber hasta dónde estaban dispuestos a arrastrarse. Su voz sonaba distinta. No débil, sino rota. Como si de verdad se estuviera tragando su orgullo en seco. Me dijo que necesitaban hablar conmigo en persona. Que era urgente. Que por favor les diera una oportunidad. Y como no tenía nada que perder, acepté. Fui un sábado por la tarde. El mismo vecindario, la misma fachada de siempre, pero algo se sentía diferente. Las cortinas estaban viejas, la pintura de la puerta se estaba cayendo, y el césped parecía haber sido abandonado desde hacía meses. Entré sin esperar que me recibieran con sonrisas. Y no lo hicieron. Mi padre estaba en la sala, con el rostro más cansado que recordaba haberle visto jamás, y mi madre tenía esa cara de quien ha llorado más de lo que quiere admitir. Me ofrecieron café y lo rechacé. No porque no lo quisiera, sino porque no necesitaba que se sintieran en confianza. Solo quería escuchar lo que tenían que decirme. Mi padre fue directo, como si le doliera cada palabra. Dijo que Carlos se había ido. Que no sabían dónde estaba. Que los había dejado con deudas, que la casa estaba al borde del embargo porque él había convencido a mi padre de firmar como garante de un crédito y ahora los estaban persiguiendo. Que si no conseguían $25,000 en menos de 2 meses, el banco se los comía vivos. Luego se quedaron en silencio. Como si esperaran que yo sacara una chequera mágica o me pusiera de rodillas a salvarlos como en las películas. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí, mirándolos fijamente, mientras ellos se retorcían en su propia miseria. Finalmente mi madre se atrevió a hablar. Me dijo que sabían que yo siempre había sido responsable, que habían notado cuánto me había esforzado, que sabían que quizá no me habían apoyado como debía ser, pero que ahora necesitaban de mí. Que era su hijo. Que no podían perderlo todo. En ese instante, la sangre me hervía tanto que tuve que apretar los dientes para no reírme. Me estaban pidiendo ayuda. A mí. Al que jamás les importó si tenía para cenar. Al que olvidaban sistemáticamente cada cumpleaños. Al que dejaron atrás mientras le rendían culto a un cabrón que ahora los había dejado tirados. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y respondí con la voz más calmada que pude. No tengo $25,000. Lo que tengo es una lista de cosas que jamás me dieron, ¿sabes que guardo todavía, mamá? El cartel que hice el día que cumplí 16. Ese donde escribí, feliz cumpleaños para mí. Porque ese día me enseñaron que no valía lo suficiente como para competir con un diploma ajeno. No me llamaron en mi graduación. No fueron a mi primer trabajo. No me preguntaron nunca cómo sobrevivía, ¿y ahora quieren que me convierta en su salvador? No, gracias. Mi madre lloró. Mi padre se quedó callado. Y yo, por primera vez en años, sentí que el silencio ya no me dolía. Me despedí sin prometer nada. Me subí a mi carro viejo, puse la música fuerte, y conduje de regreso a mi apartamento. En el retrovisor, vi por última vez esa casa que tantos años me hizo sentir invisible. Y supe que esta vez, si querían que yo apareciera en sus vidas, les iba a costar mucho más que un maldito feliz cumpleaños atrasado. Actualización 3.
Unos 6 meses después de aquella visita, las cosas en mi vida empezaron a cambiar a una velocidad que me costó procesar al principio. No porque fuera repentino, sino porque por primera vez sentía que, después de tantos años de remar contracorriente, estaba viendo cómo la marea se inclinaba a mi favor. Desde que rechacé ayudar a mis padres, algo en mí se destrabó. Me enfoqué con una claridad casi obsesiva en escalar profesionalmente. Tomé certificaciones de noche, me metí en cursos intensivos online que pagué con las propinas que aún guardaba de los días del restaurante y empecé a postularme sin miedo a cargos que antes consideraba inalcanzables. Ya no tenía a nadie que me hiciera sentir pequeño. Ni voces familiares que susurraran que no era suficiente. Me sentía completamente solo, sí, pero también libre. Y eso, después de años mendigando reconocimiento, era un jodido superpoder. En cuestión de meses conseguí una entrevista en una empresa de ciberseguridad ubicada en Jersey City. No era gigantesca, pero tenía contratos con firmas importantes y ofrecían algo que yo jamás había tenido: estabilidad. Apreté los dientes, imprimí un currículo que aún tenía espacios vacíos, me vestí con la camisa más decente que tenía, una que aún conservaba marcas de planchado de lavandería barata, y fui con todo. Recuerdo que la entrevista fue más una conversación que un interrogatorio. Me preguntaron por mi experiencia, y en vez de disfrazar mis años de trabajo como mesero, los usé a mi favor. Les dije que si podía lidiar con clientes borrachos a las 3 de la mañana, también podía resolver conflictos entre departamentos sin perder la calma. Que si aprendía a programar sentado en baños de restaurantes mientras limpiaba mesas, entonces no me asustaba nada de lo que ese trabajo me pudiera lanzar. Uno de los entrevistadores se rió. Otro me miró en silencio, como si no supiera si estaba bromeando o era completamente honesto. La verdad era lo segundo. Me llamaron una semana después. Estaba contratado. Firmé el contrato con manos que aún temblaban por el esfuerzo acumulado, y esa misma noche me di el gusto de abrir una cerveza frente a la ventana de mi nuevo apartamento en Hoboken. Había cambiado el colchón inflable por una cama real, las paredes húmedas por ladrillos expuestos y el sonido de goteras por una playlist de jazz que ya no tenía que escuchar con audífonos prestados. No era rico, ni mucho menos. Pero me alcanzaba para vivir solo, comer bien y enviar a la mierda a quien quisiera. Incluidos mis padres. No supe nada de ellos por unas semanas. Supuse que mi negativa los había dolido lo suficiente como para dejarme en paz un tiempo. Pero el silencio duró menos de lo esperado. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el balcón con un café en la mano, me llegó un mensaje de texto de mi madre. No pedía dinero. Esta vez intentaba algo nuevo: manipular desde la culpa. Solo quería contarte que están por embargarnos la casa. Tu padre ha tenido ataques de ansiedad, no puede dormir. Yo tampoco. No sé si algún día vas a entender que no es por preferir a tu hermano, sino porque él siempre necesitó más. Pero ahora tú eres el fuerte. Y nos duele ver que no quieres ayudarnos. Lo leí 3 veces. No porque no entendiera, sino porque me costaba creer el nivel de descaro. Ella seguía justificando el abandono. Seguía insistiendo en que mi hermano merecía comprensión por haber sido siempre su prioridad, mientras que yo, que me partí la espalda durante años sin que nadie lo notara, debía estar dispuesto a limpiar el desastre que él dejó atrás. Respondí con un simple no puedo. Ella no volvió a escribir por varios días. El siguiente intento vino por parte de mi padre. Nunca había sido un hombre emocional. Siempre fue seco, tajante, de esos que creen que pedir disculpas es muestra de debilidad. Pero cuando me llamó, sonaba como si se estuviera tragando un ladrillo. Dijo, sin rodeos, que sabía que habían cometido errores. Que quizás se equivocaron al apostar tanto por Carlos. Que no sabían cómo manejar su caída. Que ver cómo él se evaporó los estaba destrozando. Luego me soltó lo que en su cabeza debía sonar a una frase sabia: uno no escoge a la familia, hijo, pero si escoge si cargarla o dejarla tirada. Lo dejó ahí, esperando que yo completara la idea. Pero no lo hice. Porque si algo aprendí en todos esos años, es que ellos sí me dejaron tirado. No una vez. No 2.
sino tantas veces que ya ni siquiera podía contarlas sin que me ardieran las manos de rabia. Así que le dije, no estoy dejándolos tirados. Solo les estoy devolviendo la misma energía que me dieron cuando yo necesitaba que me miraran. No es crueldad, es simetría. Después de eso, se desató una especie de guerra fría entre nosotros. No me hablaban directamente, pero me llegaban indirectas a través de familiares. Una tía me llamó para decirme que estaban sufriendo mucho y que aunque yo tuviera mis razones, debía entender que la sangre pesa. Le respondí que sí, que pesaba, y por eso me la quité de encima. Otro primo, que se enteró de mi nuevo trabajo, me pidió que no me olvidara de dónde venía y que tuviera un gesto con ellos. Le pregunté si recordaba dónde estaban mis padres el día de mi graduación. Me colgó. De a poco, todos se fueron dando cuenta de que yo ya no era el mismo pendejo que se sentaba en las esquinas mientras Carlos acaparaba los reflectores. Finalmente, y contra todo pronóstico, el embargo se hizo oficial. El banco tomó posesión de la casa y mis padres se vieron obligados a rentar un departamento pequeño en una zona que jamás hubieran considerado digna antes. Me enteré porque mi madre, en un nuevo arranque de dignidad falsa, me mandó un correo larguísimo diciéndome que no querían seguir mendigando. Que ya habían firmado un contrato de arrendamiento, que estaban bien, que solo esperaban que yo pudiera encontrar paz y que algún día volviera a ellos sin rencor. Respondí con una sola línea, la paz la encontré el día que entendí que no tengo que salvar a nadie que me haya hecho sentir prescindible. Esa noche compré un pastel. De chocolate, como el de cuando tenía 16. Le puse una vela. Una sola. La encendí, me senté frente a la ventana, y antes de soplarla, brindé por mi primera victoria. Porque aunque ellos no lo supieran, la casa que perdieron era solo la fachada. Lo que realmente se había derrumbado era la ilusión de control que tenían sobre mí. Ahora ellos eran los que vivían con la duda. Con el vacío. Y yo, por fin, dormía tranquilo sabiendo que cada centavo que entraba en mi cuenta era una prueba de que el olvido, cuando es merecido, es la venganza más cabrona de todas. Actualización 4. Casi un año y medio después de que mis padres perdieran la casa, la relación entre nosotros había pasado de la indiferencia a una especie de dependencia pasiva que me resultaba tan molesta como irónica. No me llamaban para saber si estaba bien, ni preguntaban por mi salud, mi trabajo o si seguía respirando. No. Las únicas veces que buscaban contactarme era cuando necesitaban algo. Y no hablo de favores pequeños. Hablo de facturas impagas, medicamentos que el seguro estatal no cubría, recibos de electricidad que se les acumulaban porque ya no podían hacer frente a los cobros, y sobre todo, visitas al hospital que cada vez se volvían más frecuentes y que pretendían que yo resolviera como si fuera una obligación genética. Para entonces, ya no me dolía. Me daba rabia, sí. Pero más que todo, me provocaba un asco tan seco que ya ni siquiera requería esfuerzo contenerlo. Era como ver un capítulo repetido de una serie que alguna vez dolió, pero que ahora ya no provocaba nada más que aburrimiento. Mi padre, que durante décadas fue el hombre firme, altivo, gritón y patriarcal que dictaba cómo se debía comportar un hombre de verdad, había envejecido en fast forward. El cierre de la ferretería donde trabajó por años lo dejó sin seguro médico y sin ingresos estables. Se fue desinflando como un colchón de aire mal cerrado. Caminaba lento, se quejaba del dolor de espalda, y según supe por una vecina que me escribió por Facebook, sí, una pinche vecina. Había colapsado en el pasillo del edificio donde ahora vivían porque llevaba días sin dormir bien. Mi madre, por su parte, desarrolló problemas de presión arterial y ansiedad. Claro que sí. Ahora resulta que la señora que nunca tuvo tiempo para mí, la misma que me pidió no arruinar la fiesta de graduación de Carlos con mis dramas de cumpleaños. Ahora estaba atrapada en un ataque de nervios constante porque su hijo favorito la había abandonado sin mirar atrás, y el otro, el que nunca fue prioridad, no estaba dispuesto a convertirse en su salvación. Pero en ese punto ya no me conformaba con decir no. No bastaba con rechazar sus pedidos. Sentía que todo lo que me estaban haciendo vivir, su desesperación, su caída en picada, su ruina, era la respuesta exacta al dolor que yo arrastré por años en silencio. Era justo.
Era necesario. Pero también era el momento perfecto para imponer mis condiciones, para dejarles claro que si alguna vez querían volver a hablarme como familia, iban a tener que mirarme desde abajo. Desde el mismo agujero emocional al que ellos me empujaron toda la puta vida. Así que tomé la decisión de intervenir, pero bajo mis reglas. Hice algunas llamadas, busqué información, me empapé de programas estatales que ofrecían asistencia médica, subsidios para personas mayores con bajos recursos y posibilidades de asistencia alimentaria. Llené los formularios, redacté cartas, recopilé documentación y me presenté en persona a las oficinas correspondientes. No por ellos, sino por mí. Porque quería tener el control. Quería que cada paso que dieran de ahora en adelante estuviera mediado por mi firma. Y lo logré. Los ingresé en un programa que les garantizaba vivienda subvencionada, acceso a medicamentos con descuento y ayuda mensual en vales de comida. No era un hotel 5 estrellas, pero tampoco se iban a morir de hambre. Y todo eso sin que yo desembolsara un solo dólar. Para asegurarme de que entendieran el mensaje, los cité en un café del centro y les entregué personalmente los papeles de su nuevo destino. Mi madre los tomó con manos temblorosas. Los ojos enrojecidos, la cara hinchada de tanto llorar. Intentó darme las gracias, pero no la dejé. Le dije que no era un favor. Que no estaba ayudándolos. Que estaba resolviendo un problema. Y que de ahora en adelante, si volvían a necesitar algo, tendrían que solicitarlo por escrito. Literal. Les llevé un documento redactado por mí donde decía que aceptaban que no me harían responsable financiero de nada más allá de lo que yo ya había gestionado. Que renunciaban a cualquier tipo de reclamo económico, emocional o moral. Lo firmaron. Los dos. Sin decir una sola palabra. En sus caras no vi alivio. Vi vergüenza. Una que, sinceramente, saboreé como si fuera un plato servido caliente después de años de tragar mierda fría. Cuando terminó la reunión, mi madre hizo un último intento. Me dijo, con voz suave, que esperaba que algún día pudiéramos volver a ser una familia de verdad. Y yo, sin mirarla, saqué de mi maletín un objeto pequeño envuelto en papel aluminio. Lo abrí frente a ellos. Era un pastel individual de chocolate, del tamaño de una mano, con una sola vela clavada en el centro. Lo coloqué sobre la mesa, saqué un encendedor y la prendí. Se quedaron en silencio, observando como si no entendieran nada. Entonces, les dije, ¿saben qué es esto? Es mi cumpleaños número 16. Ese que ustedes decidieron que no valía la pena celebrar. Ese que sacrificaron por una puta toga y un diploma que hoy no valen ni para limpiarse el culo. Compro uno así cada año. Y lo como solo. Porque ese día, ustedes me enseñaron que era mejor estar solo que mal acompañado. Mi madre lloró en seco. Mi padre bajó la mirada. Nadie más dijo nada. Apagué la vela con los dedos, tiré el pastel en la basura y me fui sin despedirme. Esa noche dormí como nunca. Porque por fin había equilibrado la balanza. Porque por fin el hijo olvidado no solo había sobrevivido, sino que ahora era el que decidía quién merecía una segunda oportunidad y quién debía quedarse exactamente donde se había caído. Ellos, los mismos que me dejaron sin fiesta, sin orgullo, sin respaldo, ahora vivían del sistema que yo mismo les había conseguido. Y esa dependencia silenciosa, ese saber que sin mí ya no podían avanzar, era la forma más perfecta de venganza que jamás habría podido planear. Porque los jodidos ya no éramos los mismos. Ahora eran ellos. Y yo, por fin era libre. Actualización final. Han pasado más de 4 años desde aquella tarde en el café donde les mostré el pastel de chocolate con una sola vela y les recordé que, si había alguien que nunca fue celebrado, ese había sido yo. 4 años desde que les dejé en claro que, aunque no iba a dejarlos en la calle, tampoco pensaba volver a formar parte de ese teatrillo donde solo servía si estaba en silencio, si era útil. Si me quedaba quieto viendo cómo el amor y la atención eran privilegios exclusivos de mi hermano. Hoy tengo 31. Vivo en un condominio en Jersey City con vista parcial al Hudson, lo suficiente para recordar que llegué más lejos de lo que nunca me permitieron soñar. Y sobre todo,
Lo suficiente para no sentirme culpable cuando me río en silencio cada vez que suena el teléfono y veo que mi madre sigue llamando, como si después de todo lo que hizo, aún esperara una reconciliación espontánea. Ya ni siquiera me molesto en contestar. Los mensajes que dejan, si es que dejan, se acumulan como el polvo en las esquinas. Ahí quedan. Como ellos, ignorados, perdidos, archivados. De Carlos no sé nada desde hace años. Literalmente. No es que haya dejado de buscarlo, es que simplemente se evaporó. Hay rumores, claro. Gente que dice haberlo visto en Arizona, trabajando en un taller mecánico. Otros aseguran que se cambió el nombre, que vive con una mujer 20 años mayor y que trata de empezar de cero. Yo no necesito confirmarlo. No me interesa. Él ya no es parte de mi ecuación. Porque si bien durante años me enseñaron que él era el hijo que valía, el que iba a sostener el legado familiar, el que los iba a sacar adelante, el tiempo se encargó de probar que todo eso fue una farsa mal construida. Y cuando la farsa se vino abajo, cuando la realidad los golpeó sin aviso y sin amortiguador, se quedaron sin su salvador. Y como siempre pasa en estas historias mal contadas, el que jamás consideraron útil, el que dejaron fuera de las fotos, el que apagó velas solo en su cuarto, fue el único que mantuvo algo de dignidad. Después de que se mudaron al complejo estatal que yo gestioné, sí, ese que les consiguió atención médica, techo y comida, todo sin que tuvieran que mover un dedo, mis padres se fueron apagando lentamente. No en el sentido literal. Aún están vivos, pero ya no son los mismos. Mi madre, que siempre fue orgullosa, que jamás admitió sus errores, que podía justificar cualquier cosa con una sonrisa y una excusa absurda, ahora vive llamando. Preguntando por mí como si realmente no entendiera por qué no me acerco, por qué no voy, por qué no la abrazo cuando la veo en alguna reunión obligada con los trabajadores sociales. Me lo preguntó una vez directamente, cuando tuvo el valor de levantar la mirada y soltar lo que para ella debía ser una confesión: sé que no hicimos las cosas bien contigo. Pero no pensé que te doliera tanto. Le respondí sin rabia, con la misma calma con la que se le habla a un desconocido: no me dolió. Me rompió. Y de eso no se vuelve. No dijo nada más. Mi padre, en cambio, envejeció más rápido que su propio cuerpo. Camina con un bastón que no quiere usar y se niega a aceptar ayuda de los voluntarios que lo visitan. En algún rincón de su cabeza, todavía cree que puede ser el jefe de familia, el hombre que dicta cómo deben ser las cosas. Pero ya nadie le presta atención. Ni siquiera él mismo. En una de las últimas visitas que hice, por obligación, porque había que firmar un documento para que les renovaran el subsidio, me pidió disculpas. Lo hizo de la manera más torpe posible, casi escupiendo las palabras, como si tuviera que sacarlas a la fuerza. Dijo que se equivocó. Que debió haber estado más presente. Que me falló. Y lo único que pensé fue que esas disculpas llegaban como llegan las cartas que se pierden en el correo, tarde, arrugadas, rotas por dentro. Me limité a sentir, firmar lo que tenía que firmar y salir sin mirar atrás. Hoy, en la víspera de mi cumpleaños 31, me preparé como todos los años desde hace 15, compré el mismo pastel de chocolate con cobertura gruesa, una vela solitaria clavada en el centro. Y lo coloqué en la mesa de mi sala. No hay invitados. No hay adornos. No hay familia. Solo yo, mi música de fondo, y el sonido de la ciudad afuera recordándome que el mundo sigue girando, aunque los que alguna vez te fallaron se queden estancados en su miseria. A veces pienso que debería sentir lástima por ellos. Pero no. Lo que siento es justicia. Porque si la vida es una balanza, entonces la mía finalmente está equilibrada. Todo lo que me negaron, todo lo que ignoraron, todo lo que ridiculizaron, ahora lo viven en carne propia. Y cada año que pasa, cada vela que soplo, cada rebanada que corto, es una forma silenciosa de recordarme que no solo sobreviví, me reconstruí con las ruinas que ellos dejaron. Cuando alguien me pregunta si pienso reconciliarme con mi familia, les digo que no hay reconciliación posible cuando nunca existió un vínculo real. Porque lo que teníamos no era amor, era obligación. Era tradición vacía. Era supervivencia emocional.
Y eso no es suficiente para llamarlo familia. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y hoy, con esa certeza, me permito brindar. Por mí. Por el silencio que elegí. Por las llamadas que no contesto. Por los cumpleaños que celebro sin permiso. Por la vida que construí sin que nadie me aplaudiera. Y por cada vez que mis padres recuerdan que el hijo que desechaban, el que creían reemplazable, fue el único que no los dejó morir de hambre, pero que también fue el primero en quitarles el privilegio de llamarlo hijo otra vez. Porque si alguna vez me dieron algo, fue esa frase que aún conservo clavada en la memoria: hoy no es importante tu cumpleaños. Y sí, tenían razón. Ese día no lo era. Pero todos los que vinieron después, esos sí que lo son. Y me pertenecen solo a mí.